voy a ejecutar. ¿Estamos? Todos estamos en ese orden de ideas porque no quiero que nos vayamos perdiendo con algo tan simple. ¿Sí? Silda. Gracias, licenciado. Entonces, en el caso que nosotros tengamos ya un título ejecutivo, sí, ¿verdad? Ya si tengamos un título ejecutivo, nos vamos por la vía Okay. del ejecutivo común porque ya tenemos ese título. En este caso, que sería el pagaré, ¿verdad? Dijo muchas cosas que no van. Cuando ¿No? estamos hablando de títulos de crédito, sí, nos vamos a ir a un ejecutivo y lo vamos a denominar ejecutivo cambiario, pero sabemos que es un ejecutivo. O sea, tenemos desde el 327 todas las reglas generales que se van a aplicar, el procedimiento del 329, etcétera, etcétera. Eso no va a ser parte del examen de cómo se desarrolla el procedimiento porque ya lo vieron en el procesal civil 2, se supone. Bueno, entonces, cuando hablamos de la obligación de un título de crédito, sí, nosotros podemos ejecutar y hacemos uso del juicio ejecutivo. Si nosotros tenemos que comprobar algo, pues tenemos que acudir, si no se establece la vía específica, como les acabo de mencionar, el juicio oral y el ordinario, pues sí, vamos a utilizar el juicio sumario como la vía correspondiente. Ah, ya. Muchas gracias, licenciado. Sí, es Bueno, títulos creo de que crédito. Gracias. sí, títulos de crédito. Es que usted dijo títulos ejecutivos. Y ya Sí, es títulos cierto. ejecutivos ya son Ese otros 10 mercante. pesos. Sí, es No, cierto. no, ya el título ejecutivo, recordemos que ahí se puede usar vía de apremio ejecutivo, entonces ya dependerá. Gracias, Lee. Bueno, entonces, 615, que me haga alguien el honor de comenzar con este artículo. Alguien lo lea, por favor. Artículo 615. Ejercicio de la acción. La acción cambiaria se ejercitará: 1, en caso de falta de aceptación o de aceptación parcial; 2, en caso de falta de pago o de pago parcial; 3, cuando el librado o el aceptante fueran declarados en estado de quiebra, de liquidación judicial, de suspensión de pagos, de concurso o de otra situación equivalente. Listo. Gracias, María Mercedes. Ok. ¿Qué supuestos se mencionan acá? Por supuesto, es la falta de cumplimiento de la obligación o la falta de cumplimiento parcial. O sea, sí, pagaron una parte, pero ya no el resto. A eso se está refiriendo, ¿verdad? ¿Y por qué el inciso 3 es importante? Giovanni, dígame la lógica. ¿Por qué en el inciso 3, 615 es importante? ¿Por qué cree que nos menciona una vez la acción cambiaria? Porque en estos casos solo el juez sería competente. Nadie. No. No. ¿Alguien? Ethel, María Mercedes, Porque Hilda, si la persona otro. entró en estado de quiebra, se presupone que no va a estar en condiciones de No tiene pagar. condiciones de pagar. Entonces decían, ¿nosotros qué nos urge? Pago. El pisto, la plata. Y no nos vamos a quedar, bueno, entró en quiebra, tal vez se repone. Y ahí, no, ustedes van a buscar, yo tengo un título ejecutivo donde él se obligaba a pagarme y él entra en quiebra, por supuesto vamos a ejecutarlo para entrar dentro de esa cadena de los ejecutores, a ver si puedo rascar algo, que sea algo, pues. Entonces, ese es el chiste, Sandra. Sí, licenciado, eso le iba a consultar que si aunque él estuviera declarado en quiebra, si tuviera más de algún bien, se podría trabar embargo o así. Ahí van, por eso mismo, miren, yo ahorita tengo un par de ejecutivos. Un ejecutivo chilero donde la persona tenía plata, entonces ¡zas! De una vez a pescar y ya se acabó todo el clavo. Cuando vio todas las medidas precautorias que tenía, casi le da de derrame y se moría y revivía del miedo. Entonces, inmediatamente se alineó y pagó. El otro era un estafador excelente, no se lo dije al cliente, pero él no hizo caso, entonces no le pagó. Sangre fría. Sangre fría, desgraciado. Una cosa es de que nunca pagó. Se le ejecutó. Él no tiene bienes, no tiene empresa, no tiene el salario, no tiene. Entonces está ejecutado hasta la fregada. O sea, tiene medidas precatorias de salario, de bienes, Pero si no tiene nada, ahí nos vamos a quedar en la nube. ¿Verdad? Si algún día tiene bienes, le caemos. Pero si no, él decidió ser un fantasma. Entonces,
Por supuesto, un juicio ejecutivo tiene como fin esas medidas precautorias que nos ayuden a alcanzar nuestros objetivos procesales, pero si no tiene nada, pues no. Pero si tiene bienes y tienen que estar en quiebra, por lo menos algo rascamos, ¿ya? Y dependerá también el número de los procesos, porque si hay varios antes, pues ellos van a tener ese primer derecho. Esos son otros 10 pesos. ¿Estamos? ¿Eh? Lic, una consulta en el segundo caso. ¿Se podría ir a averiguar cuál es el régimen patrimonial del matrimonio del estafador? Porque puede ser que todo lo tenga a nombre de la esposa, pero si, por ejemplo, están en comunidad absoluta o en comunidades gananciales, ahí puede rascar algo, ¿no? ¡Ah! Sí, Se puede. la verdad que sí, sí se podría, porque es parte de la obligación, ¿no? Si estuvieran en comunidades gananciales O en comunidad por supuesto. absoluta. o en En comunidad caso de absoluta. separación absoluta, nah, Separación nadie. absoluta es imposible. No, porque ahí es cada quien con su pisto, que haga lo que le dé la gana. Y de hecho, lo que hacen ese tipo de gente estafadora, pasan todos los bienes a todos sus parientes. Pero si no tienen una demanda, no podemos tener un alzamiento de bienes. Cuando ya tenemos la demanda y empiezan a hacer esas transferencias, ahí es rico porque ya tenemos una acción penal que perseguir. Pero si no tienen nada, o sea, lo hicieron antes y eso es lo que usualmente es un estafador, de tener todos los bienes alrededor y nunca nada de ellos, difícil agarrarlos, pero sí podría darse esa situación. Bueno, ahora tenemos 2 puntos y saquen su cuadernito mágico, que casi no lo utilizamos porque aquí parece monólogo y con las intervenciones de todo se nos queda. Saquemos nuestro cuadernito y pongamos acción cambiaria. Entonces les voy a pasar la definición simple, pues es la consecuencia jurídica. Es la consecuencia jurídica del incumplimiento del pago del título de crédito. Esa es una definición bastante simple, pero ahorita les vamos a dar otras, por supuesto. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Sí. Villegas Lara lo menciona como es el derecho que tiene el sujeto activo de obligar. Mejor se las copio. El sujeto activo de la obligación, sí. Estas, ¿para qué? Aquí estamos, sí. Entonces, Villegas Lara lo define de esta forma: el derecho que tiene un sujeto activo de la obligación contenida en un título de crédito para pretender el pago por la vía judicial. En otras palabras, ponemos en funcionamiento el órgano jurisdiccional. Me recuerdo, lamentablemente no está Omar hoy, pero no se recuerdan que en las primeras clases tuvimos una situación donde decía Omar, pero pues tenemos que acudir al órgano jurisdiccional. Pues es que es lo que toca, pues, o sea, eso, el título de crédito no se va a cumplir. Si no se cumple, pues para eso tenemos esta consecuencia jurídica, que es poner en funcionamiento al órgano jurisdiccional. El título dice que se paga en tal fecha y tal cantidad y no se da, pues esto nos faculta para poder hacerlo. Por supuesto que tiene un gasto, etcétera, etcétera, pero para eso están las costas, toda la cuestión, ¿verdad? Pero, entonces, esto se va a dar. Ahora, para lo que les digo, la acción cambiaria la definimos como eso, pero existen tipos de acción cambiaria y por eso ponemos directa y de regreso. Está bien fácil, de verdad, con todo lo que hemos visto, esto lo van a ver. Ay, Dios. Esta parte final del curso es lo más bonito, porque ya le dimos, ya encontramos la puerta de salida del curso. Decimos, para eso vimos todos los títulos de crédito en particular. Bueno, ahora ya vamos a la acción cambiaria directa y lo establece el artículo 616. ¿Qué dice el 616? Directa, pongan y 616. Ya ven que lo leo. Artículo 616. Acción cambiaria directa. La acción cambiaria es directa cuando se deduce contra el principal obligado o sus avalistas. Fácil. Espéreme, Sandra. Directa contra el principal obligado y sus avalistas. Si solo hay 2 sujetos en el título de crédito, 2 sujetos, entendemos de que hay confusión, ¿sí o no? Sí o no. 2 ¿Sí? sujetos. ¿Sí? Hay confusión.
Entonces, ¿contra quién se iría a ejercitar la acción cambiaria? Entiéndase que usted es el beneficiario, por supuesto. ¿Contra quién se va a ir si solo son dos sujetos? ¿Es acción cambiaria directa o de regreso? Porque en el mismo artículo 616 dice de regreso, pero ahora sí léalo, Sandra, por favor, la última parte. Y de regreso cuando se ejercita contra cualquier otro obligado. Ajá, ahí está. Dos sujetos. Aquí viene el caso. Son dos sujetos. Carlos, dos sujetos. ¿Hay confusión? Sí. ¿Usted es el beneficiario? Sí. ¿Contra quién va a ejercitar la acción cambiaria y qué vía es? Esa es la pregunta del caso. ¿Quién contesta? Bueno, Mercedes ya lo había sido más, por eso estamos sufriendo. ¿Contra el librador ¿Librador? o contra ¿Qué es el obligado? librado? Librador, ajá, Obligado. no. Principal obligado. Dos sujetos, le estoy diciendo, entonces, ¿quién más se van a sacar? No hay avalista, estoy diciendo dos sujetos. Es el librador. ¿Por qué? Porque es el obligado a pagar. ¿Y qué tipo de acción cambiaria es? Directa. ¿Por qué? Sí. Porque él es el obligado ¿Qué es el principal. obligado? Simple, no hay que hacerse bolas. Simple. Es contra el principal obligado. Y de regreso, imaginemos de que hay otras personas. Entonces, si yo demando a otras personas, entonces, ¿qué tipo de acción cambiaria sería? De regreso. De regreso. Y ahí está la luz del humo blanco para escoger al Papa. Esa es la gran cosa. En realidad no es una cosa complicadísima. La cuestión es de que el orden lógico era conocer los títulos de crédito para saber la consecuencia jurídica que es cómo ejecutarlo. Pero por supuesto tenemos que diferenciar entre directa y de regreso. Y ahí está el 616 donde nos esclarece esta cuestión. El artículo 617 nos establece el último tenedor, todavía nos establece quién es o cómo va esa forma de establecerse. Igual el artículo 618 establece obligado en la vía de regreso, los obligados, el obligado en la vía de regreso. Entonces, veamos el 617 y qué dice. Ya vamos a terminar, señores. Giovanni, pilas. Yo me quedé con una duda, Nick. Cuando son tres objetos, por ejemplo, en una letra de cambio hay un librador, un librado y un beneficiario, ahí sería en vía de regreso, ¿verdad? Entonces no entendí bien. Yo creo, yo creo y yo obligo a que Ethel le pague a María Mercedes. Entonces, si María Mercedes es la beneficiaria, ¿contra quién va a demandar? Contra el librado. Que es Ethel. Ethel. Y entonces, ¿qué día será? ¿Y en qué caso sería Directa. el regreso? De regreso. De regreso. Vea, dice, la acción cambiaria es directa cuando es el principal obligado o su avalista. ¿Por qué el avalista? Entendamos eso primero. El avalista porque este va a avalar al librado. Y él se va a comprometer en todo o en parte de esa cantidad. Eso estamos claros. Y de regreso cuando se ejercita contra cualquier otro obligado. Justamente el artículo 619 nos establece eso. Pero vamos con el orden lógico 18, perdón. Nos establece la vía de regreso. 17, ¿qué dice? Y ahorita le aclaramos yo. Artículo 617, último tenedor. Mediante la acción cambiaria, el último tenedor del título puede reclamar el pago, 1, del importe del título o, en su caso, de la parte no aceptada o no pagada. 2, de los intereses moratorios al tipo legal desde el día de su vencimiento. 3, de los gastos del protesto en su caso y de los demás gastos legítimos, incluyendo los gastos del juicio. Y 4, de la comisión de cambio entre la plaza en que debería haberse de la plaza en que debería haberse pagado la letra de cambio y la plaza en que será efectiva, más los gastos de situación. Si el título no estuviera vencido, de su importe se deducirá el descuento calculando al tipo de interés legal. Ok.
Gracias, María Mercedes. ¿Qué es lo que dice aquí? O sea, todo lo que podamos sumar al pago del título de crédito. Por supuesto, intereses, si existen intereses. No vamos a ponerle intereses a algo que no tiene intereses. Pues, se lo digo para que lo entendamos. Qué bueno que está Omar, pero se recuerda entonces cuando hablamos de esto, de la acción cambiaria, justamente de por qué el título de sí no iba a ser tan efectivo, porque teníamos que acudir a un órgano jurisdiccional para ponerlo en funcionamiento, entonces a eso estábamos hablando. Bueno, hablando con el 617, esto no le resuelve la pregunta, la respuesta a Giovanni. Aquí nos está estableciendo los montos que podamos cobrar, pero el 618, ¿qué es lo que establece? Perdón. Ajá, perdón. ¿Qué es lo que establece? Nos referimos justamente a lo que se puede cobrar el día de regreso, pero a quiénes son, para que vayamos haciéndolo claro. Bueno, la primera situación es de que yo creo el título de crédito. Es una letra de cambio, Ethel es la librada y María Mercedes la beneficiaria. Viene María Mercedes y se lo traslada a Silda, y Silda se lo traslada a Golding, y Golding se lo traslada a X, y X, y X, y X. Y entonces, para que usted ejercite la vía de regreso, viene Silda y empieza a buscar el cumplimiento de ese título de crédito. Por supuesto que cuando se lo endosaron, ella buscaba el beneficio de ese título de crédito. Entonces, Silda puede venir e irse en contra de Golding, y Golding en contra de María Mercedes, para buscar el cumplimiento, porque María Mercedes se lo dio para cumplir con una obligación, entonces hizo una cadena, que es la que nunca mencionamos, porque no es necesario entrar a ver 25 sujetos, sino que esos sujetos todos están obligados, tienen una obligación entre sí, entonces puede irse con del último para adelante, sucesivamente, y teniendo en cuenta la regla de que si el que tiene plata, pues me voy a ir con el que más tenga plata en una situación mercantil, y nos vamos con eso, no nos vamos contra el principal obligado, sino con el que consideremos de que pueda cumplir esa obligación. Lo hago esa aclaración porque en el artículo 618 establece, pero no establecemos los sujetos en sí, a quién le corresponden esta vía de regreso. Si nos damos cuenta, ahora sí, María Mercedes, léalo. Artículo 618, obligado en vía de regreso. El obligado en vía de regreso que pague el título podrá exigir, por medio de acción cambiaria, 1. El reembolso de lo que hubiera pagado menos las costas a que se hubiera sido condenado. 2. Intereses moratorios al tipo legal sobre tal suma desde la fecha de su pago. 3. Los gastos de cobranza y los demás gastos legítimos, incluidas las costas judiciales. 4. La comisión del cambio entre la plaza de su domicilio y la del reembolso, más los gastos de situación. Justamente, entonces aquí establece justamente lo que se puede cobrar, pero no nos tiene individualizados los sujetos como tal. Ahorita vi que tenía pregunta, permítame. Sandra, vi que le había levantado la mano desde antes de que llegara María Mercedes. Cuéntenme. Sí, gracias. Eso lo quería aclarar. Esto digamos que se podría decir que es como el derecho de repetición. Pues que es el derecho de repetición, es una cuestión, sí, o sea, sí, no, pues. Recordemos de que cada transacción comercial, o sea, cada transferencia del título de crédito va a ser independiente, o sea, no necesariamente tiene esa relación con el principal obligado, puede ser independiente o puede que no. Si María Mercedes es una de las personas que va a pagar, pero se terminó pagando Silda, entonces sí María Mercedes o la persona que corresponda puede reclamar. La misma de los artículos genéricos nos establecía que sí hay derecho a solicitar ese pago. Pero a lo que se refiere en la acción cambiaria es, imagínese, usted va a ejercitar porque el título de crédito no se cumplió, pero en la forma directa pues no tenemos que explicarlo, pero en una de regreso con tantos sujetos nosotros vamos a buscar a la persona que tenga plata para que pague, ¿ya? Entonces, si hay 10 sujetos y el número 8 es el que en verdad tiene plata, entonces nos vamos a ir directamente, permítame, directamente contra esta persona y a esta persona vamos a ejecutar, ¿ya? Después, ella puede venir a ejercitarla contra cualquier otra persona, pero
para que entendamos, individualicemos, de regreso sí es justamente con los demás obligados. Hay muchos sujetos y uno puede ir con cualquiera de ellos. Ya después el derecho de repetir es distinto. Yo puedo repetir como ya me ejecutaron, yo puedo pedirle a María Mercedes que me pague el título de crédito y esos son otros 10 pesos, una situación totalmente distinta. Creo, no sé si me di a entender, porque eso es lo que no quiero profundizar tanto en lo de regreso porque puede darse esta situación. Pero vamos a ver. Dígame, Ethel. Tengo una duda. ¿No deberíamos de exigirle el pago al último tenedor del documento? Porque se supone que él es el último, porque lo hemos endosado, María Mercedes primero, luego me lo pasó a mí, luego yo se lo pasé a Golding y luego, en fin, ¿no lo deberíamos de exigir al último tenedor? Depende, porque no siempre va a ser de esa forma. Recuérdase que en la situación que por eso mencioné, la regla mercantil es de que el que tenga pistos es el que tiene que pagar, con el que me voy a ir, no necesariamente tiene que ser el último. Entonces, depende de quién es el último tenedor es el beneficiario. Sí, pero dependiendo también, Omar, porque depende de qué figuras de las que se dan en la confusión, pero sí, usualmente el beneficiario es el último y se va a ir contra cualquiera de los obligados. Entonces, no lo entiende de esa forma, sino que usted va a buscar ejecutar al que tenga pista. No sé si Giovanni o María Mercedes, pero cualquiera, damas primero, diga María Mercedes. Es que no sé si entendí bien. A ver, entiendo yo en este caso de la vía de regreso que es como que agarrar el trencito, pero del cabuz hacia la locomotora entre los tenedores beneficiarios. No es la acción en contra del obligado, sino que es entre ellos que se fueron endosando de venida y ahora vienen de regreso. Es que recuérdese de que también si usted lo endosó, lo hizo relacionado a algo, ¿verdad? O sea, no es de que, ay, te lo endosé para que, o sea, en la naturaleza mercantil usted lo está haciendo para el cumplimiento de un pago, no sé. Entonces, ahí podría darse esa situación, porque se trasladó de tantas personas, entonces a la hora de ejecutarlo puede irse contra el último que se le endosó a usted o al primero, el principal obligado, ¿ya? O sea, digamos, el último tenedor podría tener ambas opciones. Uno, ejecutar al obligado. Dos, ejecutar a la persona que le, digamos, cumplió una obligación distinta de la contenida en el título con la transferencia de ese título. Exactamente, por eso tiene. Cuando es principal obligado, ¿con quién va a ser? Pues con el ¿Qué librado. vía, perdón? ¿Qué vía va a ser, perdón? Esto sería vía directa. Y vía de regreso es que me voy contra la persona que me dio el título. Aunque esa persona no sea la obligada del cumplimiento de la obligación contenida en el título. Me puedo ir contra cualquiera. Ajenas. Exacto, es que esa es la regla. No me puedo ir contra los dos, ¿o sí? No, usted porque tiene que ahí sí ganancia doble. ¿Qué lado va? Dependiendo, y eso depende, no, ganancia doble no se puede. Bueno, sí se podría, pero ya si chanceamos el tiro. Y eso tampoco es el chiste. Y entonces, aquí estamos estableciendo para que vayamos entendiendo, miren, para efectos bastante sencillos, ustedes tienen que directa, principal obligado o su avalista. ¿Por qué el avalista? Porque sabemos de que se lo avala, ¿verdad? De regreso contra otros sujetos que no sean principal obligado, por supuesto. Si yo les voy a poner en el examen Ronaldo, Cristiano, Messi, Luka Modric o lo que sea, y el principal obligado es Cristiano Ronaldo, entonces ya sabemos que los demás son otras personas y sabemos de que la vía va a ser de regreso, ¿ya? Benzema como quieran, o sea, y de verdad no soy fan del fútbol, pero se los pongo para Mire, que licenciado, para el examen no nos envíe tantos clientes, en realidad qué difícil atender tantos clientes en no una... sé si llegaron como 3 o 4 clientes, ni siquiera fueron muchos, ¿ves? Pero eran muy preguntones. Era un cliente, ay, no se movió la lengua. Era un cliente que preguntaba de sus problemas de una sociedad anónima, de una sociedad de responsabilidad limitada, de todo, o sea, de títulos de cheque, de tour, de pagar. Parecíamos psicólogos. Sí, pero eso es lo que a ustedes les tocará en un futuro. A mí me ha tocado que gente se pone a llorar y al final no me contratan. O sea, solo llegan a llorar a mi oficina y después es... Bueno, pero toda consulta es pagada.
Sí, por supuesto, y de vale. eso lo aprendí. Y justamente de ese tipo de casos es que uno dice, no, gracias, ya no se atiende de gratis, a menos por supuesto que sean otro tipo de personas, pero usualmente yo ya no lo hago de esa forma y ustedes en un momento entenderán cuando estén como profesionales viendo esas situaciones, porque van a decir, porque se acaba de graduar, entonces toda consulta es gratis y lo llaman a cualquier hora. Y si ustedes no ponen un límite, créanme, yo tengo clientes de que los domingos me están hablando como que fuera un día laboral. Tal cosa, que mañana necesitamos. No los contesto, les digo ahorita no puedo. Y al otro día, con mucho gusto, le damos seguimiento desde las 7, empezamos. Pero de lo contrario, no. Porque si no se van a respetar, no los van a respetar nunca. Si no ponen un buen precio, siempre los van a tratar como cochiteros y huizaches. Entonces, ojo. Eso ya lo veremos después en su futuro profesional. Espero verlos a todos como profesionales. Entonces, se dan cuenta que el proceso en sí no es complicado. O sea, tenemos estas situaciones y tenemos algo importante, que ahorita ya vamos a terminar la clase porque no quiero tampoco alargarme, y que nos centremos, vamos a ver en qué artículo estábamos, señores. 618. 618. Mira, pues, artículo 619. Esto es para terminar. Artículo 619. Vean las excepciones procesales reguladas en el Código Procesal Civil y Mercantil. Veámoslo, vean esas excepciones y vean estas 619. El día jueves venimos a hablar de las excepciones, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia o qué entendimos? Pues las excepciones del Código Procesal son bastante simples, pero estas 619 serán iguales o serán específicas. Podemos utilizar las de allá y las de acá en un proceso cambiario. ¿Caben excepciones en los procesos ejecutivos o solo son determinadas excepciones? Entonces, vean eso relacionado a las excepciones. El día jueves posiblemente tenemos ya prácticamente lo último de la clase. El martes es la clase despedida, seguramente, el próximo martes. Pero ya tenemos el contenido terminado y solo les voy a dejar una cuestión que es unos acuerdos donde existe un derecho comparado, derecho comparado no, es una uniformidad de la ley. ¿A qué me refiero con eso? Que como sabemos de que los títulos de crédito, no todos, unos títulos de crédito se rigen en distintos países de igual forma, ¿verdad? Si yo suscribo un pagaré aquí y en El Salvador es la obligación, ¿cómo va a operar? Entonces hay unos artículos relacionados, unos documentos relacionados a esos títulos. Título de letra de cambio, el pagaré, cómo es que se rige y cómo debemos aplicar el derecho internacional relacionado a esos títulos de crédito. Como les digo, no todos, pero los principales sí están regulados de esa forma. Eso es para que lo lean y que pues vean un par de... esto se aplica así. De todos modos, a la hora de un examen, yo antes lo preguntaba sin que tuvieran el documento, ahora ustedes tienen ahí a la vista y lo leen, esto dice ya. Pero es para también un poco de su conocimiento y ya estaríamos finalizando Mercantil 2 y ya se van al 10º semestre, que alegre, y yo regreso a 7º semestre. ¿Ya se decidió a dar el Mercantil 3? No, yo no doy Mercantil 3 y no de los 6 años que llevo, 7 años, no sé cuánto llevo, no pretendo dar Mercantil 3. Me encanta el Mercantil 1 y no lo voy a cambiar por nada. Mercantil 1 es lo mejor. Mercantil 2 me gusta, el Mercantil 3 es bonito, pero no voy a sacrificar uno por el 3. Estamos. Feliz noche, señores. Nos miramos el día jueves, entonces, a la misma hora de siempre, en el mismo link. Si no pueden entrar es porque no sé qué les está pasando. Y a las madres que disfruten por lo menos un ratito a su familia. Nos miramos el día jueves. Gracias. Gracias. Feliz noche, compañeros. Bye. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Feliz día a todas las compañeritas. Gracias, feliz noche.